Mi nombre es Leonor Marcela Justo Silvestre, soy del CBT número 241, voy en la especialidad de programación y actualmente curso el quinto semestre, voy en el grupo C. Hoy en día les voy a hablar sobre distintos temas acerca de las bases de datos. ¿Qué es un gestor de base de datos? Primeramente, es el corazón de la base de datos, ya que se encarga del control total de los posibles aspectos que la pueden afectar. Algunos gestores famosos son Oracle, MySQL, SQLite, MongoDB y Cassandra, el cual es el gestor o la inteligencia artificial de Facebook. Algunas de las funciones de estos gestores son crear y organizar la base de datos, manejar los datos de acuerdo a las peticiones de los usuarios, establecer y mantener las trayectorias de acceso a la base de datos, de tal forma que estos datos pueden ser accedidos rápidamente, registrar el uso de las bases de datos, la interacción con el manejador de archivos, el respaldo y la recuperación en caso de que se suscite algún fallo, el control de concurrencia, lo que significa que debe estar planificado o checado el ingreso de los usuarios a esta base de datos, y la seguridad e integridad, por si algún día llega a haber un fallo que no haya sido de parte de los programadores, que hay alguna copia de seguridad. Un sistema de bases de datos proporciona tres tipos de lenguajes para la programación. El primero que voy a hablar es sobre el lenguaje de definición de datos, el cual sirve para especificar el esquema de la base de los datos, y su objetivo es permitir especificar un conjunto de tablas que se almacenan en algo que se llama diccionario de datos. Este diccionario de datos contiene metadatos, lo que significa que contiene datos acerca sobre los datos. Permite a los usuarios llevar a cabo las tareas de definición de las estructuras que almacenarán los datos. Se especifica el almacenamiento y los métodos de acceso usados por el sistema de bases de datos por un conjunto de instrucciones. Las instrucciones definen los detalles de implementación de los esquemas de las bases de datos. Aquí, por ejemplo, se puede ver una imagen sobre un esquema de una base de datos. Esto vendría siendo el lenguaje de definición de datos. Algunos de los códigos que ocupa este lenguaje son create, drop y alter. Create, como su nombre lo dice, consiste en crear nuevas tablas o campos e índices. Drop sirve para eliminar tablas e índices. Y alter es para modificar las tablas agregando campos o cambiando los campos. Por otro lado está el lenguaje de la manipulación de datos, el cual permite a los usuarios acceder o, como su nombre lo dice, manipular los datos organizados mediante el modelo de datos apropiado. ¿Y qué es la manipulación de los datos? Pues es la modificación de información almacenada en la base de datos, ya sea ingresar nuevas tablas o eliminarlas, actualizarlas. Este lenguaje también se divide en dos tipos de sublenguajes. El primero es el lenguaje de manipulación de datos procedimental, el cual requiere que el usuario especifique qué datos se necesitan y cómo obtenerlos. Y el otro es el de manipulación de datos declarativos, aunque es más fácil que el ya mencionado procedimental, pues tiene su complicación debido a que en este se necesita que el usuario especifique qué datos se necesitan, pero no cómo obtener esos datos, por lo cual el sistema de bases de datos tiene que determinar un medio eficiente para acceder a los datos. Aquí se pueden apreciar algunos de los códigos que también se ocupan en este lenguaje. Insert sirve para agregar o registrar tablas. Delete, como su nombre le dice, pues para borrar uno o más registros existentes de una tabla. Select devuelve un conjunto de resultados de registro de una o más tablas. Y update es para modificar los valores ya existentes. Por último tenemos el lenguaje de consultas. Una consulta es una instrucción de solicitud para recuperar información, por lo cual este lenguaje implica la recuperación de información. Estas consultas pueden involucrar información de más de una tabla. Estos tres lenguajes antes mencionados ocupan
el gestor de base de datos de MySQL. Y el código que más se ocupa para una consulta es select. Por otro lado, voy a hablar sobre los usuarios de las bases de los datos. Primeramente están los usuarios normales, los cuales son los que interactúan con este sistema mediante la invocación de alguno de los programas de aplicación permanentes que se ha escrito previamente. Un ejemplo vendría siendo Facebook. Cuando tú ingresas o te creas una cuenta, no interactúas directamente con el código o con la tabla de los datos o con el gestor, sino que interactúas ya con el producto ya hecho, el cual solo almacena tus datos. También están los programadores de aplicaciones. Y retomando el mismo ejemplo de Facebook, podemos hablar de Mark Zuckerberg, que es básicamente el fundador de esta red social. Antes de ser el dueño y fundador y administrador, él fue un programador que tuvo que escribir el código para realizar esta aplicación. Por lo tanto, los programadores son los profesionales que escriben los programas de la aplicación. Estos pueden elegir entre muchas herramientas para desarrollar interfaces de usuario. Por otro lado están los usuarios sofisticados y los usuarios especializados. Estos no interactúan directamente con el código, sino que interactúan con el sistema sin programas escritos. En su lugar, ellos forman sus consultas con un lenguaje de consulta de base de datos, por lo cual ocupan MySQL. Estas consultas se envían al procesador de consultas y su función es transformar instrucciones a instrucciones que el gestor de almacenamiento entienda. Escriben las aplicaciones de bases de datos especializadas que no son adecuadas en el marco de procesamiento de datos tradicional. Por último, tenemos a los administradores de las bases de datos. Estos mantienen un control centralizado tanto de los datos como de las personas que acceden a estos datos. Algunas de sus funciones o tareas que tienen es definir el esquema principal. Ellos son los que ponen la base para crear el esquema y su estructura, definición de la estructura y del método de acceso, modificación del esquema y la organización física dependiendo a cómo el cliente o cómo los usuarios vayan pidiendo, y la concesión de autorización, o sea que ellos dan los permisos para ver qué usuarios acceden a qué y cuáles datos, y el mantenimiento rutinario, que básicamente consiste en hacer su copia de seguridad o verificar la seguridad de la base de datos. Por último, vamos a hablar de la gestión de transacciones. ¿Qué son transacciones? Es una colección de operaciones que se lleva a cabo como una única función lógica en una aplicación de base de datos. Aquí tenemos un ejemplo de qué sería una transacción. Usuarios se comunican con la red de comunicaciones, la cual se comunica con una base de datos, y estos usuarios realizan peticiones que vendrían siendo las transacciones. Cada transacción necesita tener 4 elementos que sirven para su buen funcionamiento. El primero es la atomicidad, la cual consiste en que todas las peticiones o las transacciones que haga el usuario deben de ejecutarse, y si alguna llega a fallar, la transacción debe de parar ahí y no seguir, porque puede afectar a la base de datos y puede crear una inconsistencia de los datos. La segunda es una consistencia. Como aquí se puede ver, es que si un usuario está iniciando una operación con una base de datos, otro usuario no puede realizar operaciones sobre los mismos datos hasta que se finalice esta transacción que está realizando el primer usuario. El asegurar que las anteriores propiedades se cumplan es responsabilidad del propio sistema de base de datos, específicamente el componente de gestión de transacciones. De las últimas 2 propiedades que vamos a hablar es sobre el aislamiento y la durabilidad. ¿En qué consiste el aislamiento? Consiste en que si 2 usuarios están editando una base de datos, los datos que vayan ingresando no se deben de cruzar, no deben de tener una interferencia. Por ejemplo, si el usuario 1 está ingresando operaciones o está haciendo una transacción, los resultados de esta operación no deben de mezclarse con lo que esté ingresando el usuario número 2, sino que cada una debe de tener sus componentes y los datos no se deben de cruzar, sino causaría una incoherencia en los datos. Y en eso consiste el aislamiento,
en que cada acción, operación o transacción que haga cada usuario debe de ir separada y no se deben de juntar. ¿En qué consiste la durabilidad? La durabilidad consiste en que si un usuario está realizando una operación o una transacción y por algún motivo esta llega a fallar, la base de datos debe de tener una copia y un gestor que haga que la información se guarde hasta donde haya fallado, hasta donde haya estado el fallo, momentos antes de que haya estado el fallo. Para eso el gestor realiza una acción que se llama backup, que sería recuperar los datos que antes había ingresado el usuario, para que así no haya una pérdida de datos. Y con este último tema concluyo mi video presentación. Espero que los conceptos hayan sido bien explicados. Gracias por la atención.